En el mundo de Peyuco no todo es realmente perfecto. A veces la vida te ofrece coronas que parecen brillar, pero si las miras con calma, descubre que solo reflejan la luz de algo que no es tuyo. Él decidió continuar con esta mentira, seguir usurpando a Rodolfo, porque había una persona que lo hacía sentir digno del papel, su reina. Esa mujer por quien él justifica cada paso en falso, cada palabra que no era suya. Pero el corazón, cuando se entrega sin filtro, no siempre ve lo que tiene delante. Peyuco no sabía que su reina era amante de Ignacio. No sabía que ese amor que él creía tan real era en verdad un pacto frío y calculado. Fernanda e Ignacio tenían un plan macabro, quedarse con la fortuna de Rodolfo, y mientras Peyuco soñaba con ser suficiente, ellos soñaban con números, propiedades, cuentas y beneficio. Él caminaba por la vida con la inocencia de quien confía, con esa ingenuidad que no es debilidad, sino deseo auténtico de que el mundo sea bueno. No sospechaba nada, ni un gesto, ni una palabra, ni una ausencia le parecía señal, porque cuando uno ama desde el pecho, interpreta todo desde la esperanza. Una confusión de identidad que, lejos de ser un enredo cómico, revela heridas antiguas, deseos no confesados y la forma en que nos definimos a través de los otros. Hay dos hombres llamados a ser uno, y a partir de ese hueco todo se reacomoda. Peyuco, un ser bruto, carismático, con un pasado duro y un don para la autenticidad, que no teme ensuciarse las manos. Rodolfo, por su parte, es pulcro, de clase alta, exitoso, pero prisionero de sus propias expectativas. ¿Qué pasa cuando la máscara se vuelve traje? ¿Qué pasa cuando el traje descubre que puede contener un alma distinta? Tras revelarse la verdad a Basilio, Peyuco le empieza a mandar a través de él dinero a su familia en el mercado en unos sobres. Pero esto gatilla un paso en falso que Peyuco no había planeado. Basilio, su asistente, sale a una diligencia y en ese exacto momento Antonio llega con una propuesta que podría marcar el destino de la empresa o destrozarlo. ¿Compramos o no compramos?, pregunta Antonia, con la urgencia de quien sabe que el tiempo no espera. ¿Compramos o no compramos? Necesitamos una respuesta urgente, Rodolfo, indica Antonia. Rodolfo, calmado, mirando la moneda en su mano, le dice: cortemos la tontera, vamos a ver, caro sello. Lanza la moneda. Compramos. Antonia, perpleja: ¿cuánto compramos? Rodolfo, sin titubeos: compramos todo. Si compramos, compramos todo. ¿Arriesgarlo todo con una moneda al aire? A veces la vida parece ser solo eso, un azar que te juega una jugada final. Y justo cuando todo parece perderse, el destino tiene su propia forma de sorprender. Lo que Rodolfo no sabía es que en su apuesta arriesgada estaba jugando su futuro, pero no solo el suyo, también el de Peyuco. La actitud de comprar todo es un acto liminal, asume riesgo extremo para obtener un sentido de agencia. Psicológicamente es una búsqueda de reparación. Si la vida antes fue para sobrevivir, ahora se prueba que se puede ganar. En términos de psicología dinámica, es reemplazo simbólico. Se apuesta para pagar la vergüenza antigua de un triunfo ostentoso. Antonia le cuenta lo realizado a Ignacio y Fernando. Ignacio le cuenta a Camilo, el padre de Rodolfo, y tras esto lo quita de su puesto como gerente general y deja a Ignacio, quien siempre buscó ese puesto. Tras esto se abren los empleos para el asistente del nuevo gerente general. Ese anuncio, como capricho del destino, aparece en el diario y lo ve Rodolfo, quien asiste a la entrevista, pero Ignacio baja el anuncio y él dice que no necesita ningún gerente, por lo cual se cierran las postulaciones. De esta forma vuelve a zafar una vez más Peyuco. Las acciones que compraron, esas mismas que Peyuco arriesgó sin pensarlo, se convirtieron en el negocio del siglo. ¿Qué significa esto? Para Peyuco todo cambia: la fortuna, la fama, las conexiones. Camilo, viendo las acciones triplicarse, restituye a Peyuco como gerente general y aparta a Ignacio. Esto es destino y azar en forma corporativa. Peyuco, el impostor, ahora se sienta en el trono del que fingió ser. Ignacio, herido en su narcisismo, se emborracha y golpea a Rodolfo. Tras esta pelea, Fernanda sufre la caída por las escaleras. Aquí hay dos movimientos psicológicos que conviene destacar: el poder legitima identidad y la violencia resulta de la pérdida de estatus. Ignacio no soporta que su búsqueda de posición fracase ante la ineficiencia moral o la suerte de otro. La reacción autodestrucción seguida de agresión es un clásico de la fragilidad narcisista. Cuando el ego grandioso se ve humillado, la violencia es ventilación. La verdadera transformación de Peyuco comienza cuando logra algo que Rodolfo nunca pudo: conectar con la gente, con su familia, con los que lo rodean. Fernanda, antes una mujer atrapada por los intereses materiales, empieza a ver a Peyuco de una manera diferente.
Y lo que más la atrapa no es la apariencia o el dinero, sino algo más profundo, la autenticidad. Y es aquí donde está el dilema. Rodolfo no sabe que es Peyuco, quién está tomando el control, pero Peyuco ya sabe quién es. La amnesia de Rodolfo le permite vivir una vida distinta, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto tiempo puede Peyuco seguir jugando el juego antes de que la verdad se revele? En un café, Rodolfo lee un artículo en inglés. Chantal se sorprende cómo alguien sin estudio puede saber inglés. Maite le dice a Chantal que puede ser ella la culpable de que Peyuco tenga amnesia, ya que descubrió su amorío con Jonathan. Rodolfo debe cargar con la fama de Don Juan de Peyuco. Empieza a sentir por Betsabé algo que nunca antes le había pasado. Ella duda por la mala fama que tenía Peyuco. Rodolfo dice, es como si cargara con los defectos de otro. Y Betsabé responde, sé que cambiaste y me gusta esta nueva versión. Este intercambio muestra la plasticidad del yo. Rodolfo, liberado de su corse social, aprende a preocuparse y a tener empatía. ¿Qué le pasa cuando se le quita el traje de la clase alta? Empieza a habitar otros afectos. Psiquiatras y filosofía coinciden, la identidad no es fija, se compone de roles, de recuerdos y de la mirada del otro. Rodolfo, decidido, le dice, quiero que confíes en mí, en esta nueva versión. Quiero ser el Peyuco en el que puedes confiar, el que puede apoyarte. Eso es lo que quiero ser para ti. Pero la vida no es fácil, las decisiones nos golpean con dureza. Un día Rodolfo se encuentra con la noticia que no quería escuchar. El padre de Peyuco, ese hombre problemático, acaba de salir de la cárcel. Y como era de esperarse, la tensión está en el aire. Chingao con tono despectivo. Pucha que estáis mal educado, Peyuquín. Si no tengo nada, la veste yo. Rodolfo con calma sin mirarlo. Permiso. Chingao frenando con dureza. Ey, párate un poquito, quiero decirte una cosa a los dos. Ayer cuando llegué en la noche, ninguno de los dos estaba en la casa. Yesenia con un tono nervioso, hermana de Peyuco, pero usted no dijo que llegaba, papi. Chingao interrumpe con arrogancia. No, aquí van a cambiar varias cosas, ahora es que volví. Rodolfo mirando el suelo sin cambiar su postura. ¿Terminó? Bueno, entonces me voy. Rodolfo se va mientras Chingao lo observa impotente. A veces, lo he pensado mucho, uno se hospeda en una casa ajena para sanar el cuerpo y termina enfrentando verdades que sanan o rompen el alma. Eso le pasó a Fernanda, recuperándose todavía del accidente cuando se quedó unos días en la casa de los Ruthermayer, un lugar donde el silencio siempre parece estar esperando que alguien lo rompa. Y ese alguien fue la madre de Ignacio, quien descubrió que eran amantes junto a Ignacio. Mientras en esa casa explotaba una verdad, en otra parte Peyuco estaba descubriendo una distinta. Camilo, el padre de Rodolfo, lo mira como si por primera vez lo estuviera viendo de verdad. Le cuenta la historia del trágico accidente donde murió la madre de Rodolfo y por primera vez tiene una conversación de padre-hijo con Rodolfo. Y Peyuco, que cargaba culpas propias, ajenas y prestadas, sintió algo extraño, la calidez de un padre que él nunca tuvo. Le dice con tono tierno, usted es el papá que cualquiera quisiera tener. Camilo se le quedó viendo, sus ojos se humedecieron por primera vez en años. Y tú eres el hijo que todos querrían. Y en ese intercambio se esconde una reflexión importante. A veces la familia no es la que te toca, es la que te ve. Lejos de ahí, Rodolfo recuerda algo y tuvo una sesión muy particular con la psiquiatra Chantal. Una especie de cita terapéutica en su departamento. Recordé algo, dijo mientras tomaba un bocado de sushi con sorprendente naturalidad. ¿Recordaste qué, Pedro? Él frunció el ceño. Un tal Ignacio y Nora, ella me defendía de algo, pero no sé quiénes son, nada encaja. Chantal se inclinó hacia adelante. Lo que tú dices de Nora es lo que yo siento contigo. Rodolfo levantó la mirada. No reaccionaste como alguien de tu mundo cuando te despertaste. Tu trabajo de mozo no coincide con el reloj de lujo que traías puesto. Tu manera de hablar, de pedir las cosas, es como si nunca hubieras sido Peyuco. Y ahí, en medio de esa conversación, el alma verdadera de Rodolfo empezó a empujar desde el fondo, como una verdad que quieren hacer. Porque la memoria no siempre regresa para avisar, pero siempre regresa para ajustar cuentas. Mientras Rodolfo empieza a recuperar la memoria, el impostor, el sobreviviente, el hombre partido en dos, cometió un error. Llevó a Fernanda a pagar una manda a Estación Central, cerca del mercado. Pero Fernanda lo miró desconcertada. ¿Tú hiciste una manda aquí? ¿Tú, Rodolfo? Peyuco sonrió torcido, inventando una excusa que ni él se la creyó. Y entonces ocurrió el peligro. La madre de Betsabé lo vio salir del auto y lo reconoció, o creyó reconocerlo, pero nadie más lo vio. Esta vez el destino todavía estaba de su lado. La vida no te quita lo que amas, te lo muestra desde otra vereda.
Tras este desencuentro, Peyuco manda a Basilio a averiguar al mercado para ver que todo esté en orden y también aprovechar de mandar dinero a su familia. Peyuco siempre creyó que el silencio podía comprarse, que bastaba con mandar a Basilio al mercado, con pedirle que nadie notara que había sido visto, con esconder un sobre, con esconderse a sí mismo. Pero la vida no negocia con sabores cerrados. Basilio volvió temblando, no dejó el dinero, se encontró con el chingao, con la amenaza, con el pasado que nunca se fue. Basilio vuelve donde Peyuco y le comenta que no pudo dejar el sobre porque lo amenazó un tal chingao. Es mi padre, dijo Peyuco. Después, como si decirlo en voz baja, hicieron menos ruido. Estuvo en la cárcel. Y ahí entendió algo que todavía no se atrevía a aceptar. Los errores no se heredan, se pagan. Rodolfo, en una terapia de Reiki con su psiquiatra Chantal, recibe la visita de Betsabe, que cree que la están engañando, ya que Peyuco del pasado era un Don Juan. La escena es un poco comprometedora. Rodolfo niega que haya algo, dice que es algo profesional, pero Betsabe no le cree. Y en compañía de su amiga Shakira, se va del lugar antes. Shakira amenaza a Rodolfo, le dice que esta se la va a pagar a su amiga. Rodolfo aún no recuerda quién es, y eso paradójicamente era su mayor condena y su única oportunidad. Intentaba reconstruirse pedazo a pedazo, como quien arma una vida prestada, hasta que en una escena mal vista, un juicio anticipado, una herida vieja lo puso frente a Betsabe. Yo veo que tú quieres cambiar, le dijo ella cansada, pero se te sale el Peyuco que siempre has sido, y ahí está el problema. No siempre nos juzgan por lo que somos hoy, sino por lo que fuimos cuando más daño hicimos. Yo adquirí un compromiso contigo y con nuestro bebé, dijo él, aferrándose a lo único que sentía real. Olvídate de ese compromiso, respondió ella. De mi hijo me encargo yo. A veces el amor no se rompe con gritos, se termina con decisiones. Mientras una historia se caía, otra se celebraba. En otra parte de la ciudad, en otro cuerpo, en otra versión de sí mismo, Peyuco almorzaba con Fernanda. Ya le dije, reina, que cuando usted se enamore de este Rodolfo, ahí nos podremos casar. Estoy enamorada de este Rodolfo, respondió ella. ¿Te quedan dudas? Entonces casémonos. Y así, sin mirar atrás, Peyuco eligió ser feliz, justo cuando Rodolfo aprendía lo que era perderlo todo. Peyuco está feliz, pero no puede dejar de estar preocupado por la noticia de que Chingao salió de la cárcel. Por eso va a visitar a su casa y ver que todo está en orden. Al ver que todo está bien, se va, pero comete un segundo error. Esta vez su padre lo ve y no le va a salir tan barato este silencio. El dinero seguía comprando silencios. En un bar, frente a su padre, Peyuco fue claro. Nadie debe saber en qué ando, ni mi madre ni mi hermana, y cuando me vea, no me diga nada. Chingao aceptó, no por amor, por necesidad, porque a veces la pobreza también te obliga a callar verdades. Rodolfo empezó de nuevo, mercado central, vendedor de pollo, mano fría, memoria rota, y justo cuando pensaba que el dolor ya no podía ser peor, llegó la noticia. Betsabe al hospital, embarazo de alto riesgo, el bebé no sobrevivió. Rodolfo entra a verla profundamente afectado. Aquí entiende que no todas las tragedias hacen ruido, algunas solo dejan vacío. De verdad, me hubiera gustado estar cerca, dijo Rodolfo, tomándole la mano. Juntos, rió ella llorando. Hace tiempo que no estamos juntos, mírame. Ahora sí se acabó todo, vete por favor. Y él se fue. Porque a veces quedarse también hace daño. Ese mismo día Peyuco se casaba, terno blanco, sonrisa intacto, padrinos elegidos, foto perfecta. 2 vidas cruzándose sin tocarse, una celebrando, la otra sobreviviendo. Rodolfo lloró con su madre. No los recuerdo, dijo, es como si recién los conociera. Y eso duele más que recordar, porque olvidar no siempre libera, a veces te deja sin raíces. La vida es cruel cuando te muestra lo que pudo ser, mientras te obliga a vivir lo que es. Algunos pierden la memoria para volver a empezar, otros la conservan para no repetir errores, y algunos simplemente cambian de lugar sin cambiar de alma. Tal vez el verdadero castigo no es perderlo todo, sino ver cómo otra versión de ti vive el sueño que tú ya no puedes tocar, porque al final no siempre gana el que sonríe en la foto, sino el que aprende a mirarse sin mentirse. No todas las lunas de miel son blancas, algunas tienen grietas y otras directamente tienen testigos. Fernanda y Peyuco se van de luna de miel como marido y mujer, pero no solos. Ignacio el amante también viaja con ellos, no como intrusos, sino como parte del acuerdo, como si el amor pudiera dividirse en turnos, como si la culpa se pudiera organizar en agenda. El plan avanza demasiado bien hasta que Peyuco, en un descuido mínimo de esos que parecen inofensivos, escribe en la arena: Peyuco y Fernanda. Nada más, nada menos. Fernanda lo lee, se ríe, pero no del todo. ¿Peyuco? ¿Quién es Peyuco? Peyuco improvisa. Ah,
Sí, me decían así en el colegio. Nunca me lo habías dicho, respondió ella. No es muy bonito que digamos. Se ríe otra vez, esta vez de verdad. Y ese detalle importa, porque a veces la confianza no nace de grandes confesiones, sino de pequeñas grietas donde el otro no se asusta. Beben, ríen, hablan con modismos parecidos, con referencias que coinciden, con un lenguaje que no se aprende en universidades ni en viajes de lujo, sino en la calle, en la vida vivida a pulso. Es como si, sin saberlo, siempre hubieran pertenecido al mismo mundo. ¿Por qué brindamos ahora?, preguntó Fernanda. Por el destino, reina, dice Peyuco. Pero por el destino con mayúscula, ella duda. No sabía que creyeras en el destino, hay muchas cosas de ti que no sé. Bueno, responde él, para eso está aquí por su esposo, para responder lo que usted quiera. Y lo dice en tercera persona, como si él mismo no estuviera seguro de quién es. Fernanda no sabe que Peyuco no es Rodolfo, no sabe que no es el magnate que cree haber conquistado. Pero Peyuco tampoco sabe que Fernanda ama a Ignacio, que su matrimonio es una inversión emocional, que su ternura tiene cálculo. No hay empates en el amor, pero aquí hay simetría. Ambos esconden algo, ambos engañan y aún así algo crece. Porque a veces la química no nace de la verdad, sino del reconocimiento inconsciente de la herida del otro. Ignacio observa y por primera vez siente celos de verdad, no porque Fernanda esté con su marido, sino porque está cómoda, porque hay risas que no estaban en el guión y eso lo preocupa. En el mercado el dinero no llega al chingao y el chingao no espera. Chingao molesto, tú y yo tenemos un trato. Rodolfo lo interrumpe. ¿Qué trato voy a tener yo con usted? Chingao, te voy a decir una cuestión. Del chingao no se ríe nadie, ni su hijo, así que anda soltando el money o te voy a tener que dar una lección. Rodolfo sin miedo le dice, yo no hago trato con usted y saque ese absurdo que yo le debo algo. ¿Le quedó claro? Chingao, mira, te voy a dar un día, o si no te da Carelli la deuda. ¿Estamos o no estamos? Rodolfo con la rabia acumulada lo toma y le saca diciendo, a mí nadie me amenaza y nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Le quedó claro? ¿Estamos o no estamos? Por primera vez el chingao se va confundido, porque Peyuco nunca le habló así, nunca. Horas después Basilio paga la deuda, todo parece una broma, pero no lo es. Chingao comenta casi al pasar que Betsabé perdió la guagua. Basilio al volver le comenta a Peyuco lo de Betsabé y ahí Peyuco cae. No del cielo al infierno, del sueño a la realidad. Entiende que mientras vivía su cuento de hada dejó sola a su madre, a su hermana y a sus amigos. Que iba a ser padre y no estuvo, que no acompañó a Betsabé, que el precio de vivir como rey fue abandonar su propio reino. Y esa es la reflexión más dura. No todos los sueños están hechos para nosotros, algunos son disfraces caros. Peyuco sabe que tarde o temprano tendrá que volver a su mundo y sabe algo peor. Fernanda se casó con Rodolfo, no con Peyuco. Movido por la culpa, Peyuco escribe una carta a Betsabé, pide perdón, envía dinero, un gesto humano, un error mortal. Porque cada acto que lo acerca a su verdad lo pone en riesgo como Rodolfo. Y así, entre amores falsos que empiezan a sentirse reales y verdades reales que no pueden decirse, Peyuco queda suspendido entre dos vidas. La pregunta ya no es quién es, la pregunta es cuál está dispuesto a perder. No siempre duele más la mentira, a veces duele más despertar. Rodolfo está agotado, la memoria no vuelve y peor aún, empieza a no importarle que vuelva. Cada día se siente más lejos de esa vida que no recuerda, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no acepta. Ese mundo no le pertenece. Su psiquiatra Chantal también cruza una línea, lo invita a una reunión de amigos, no como terapia, sino como compañía. Ya no es profesional, es humana. Y Rodolfo por primera vez encaja, hablan el mismo idioma literal y simbólicamente. Intelectual, colegas, conversaciones profundas. Aquí no hay máscara, no hay apellidos pesados, no hay cuentas bancarias que sostener. Aquí Rodolfo es él. Hasta que ocurre algo inquietante. Habla francés con fluidez. Chantal observa en silencio, algo no cuadra. Una pérdida de memoria, no enseña idiomas y alguien que solo terminó cuarto medio no debería dominar 3 lenguas. La duda germina. Algo no cuadra del todo en Peyuco.